Doctora Rosalba, muchísimas gracias por recibirme. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Entonces, yo la voy a molestar con unas preguntas sobre legislación educativa. Pues aprovechando esa experiencia tan vasta que tiene su merced, me gustaría nos relacionara cuál ha sido su experiencia, su merced de dónde es, dónde ha trabajado, qué ha estado haciendo. Bueno, yo he sido profesora toda la vida, tengo 64 años y empecé a trabajar de 17, así que llevo muchísimos años en el sector educativo, soy feliz como profesora, he trabajado en el campo de liderazgo y dirección administrativa, he sido coordinadora académica de colegios de educación media y he sido rectora de instituciones de educación superior y actualmente soy la vicerrectora académica de la sede principal de Uniminuto. He tenido la oportunidad de hacer la licenciatura que en esa época se llamaba de Administración Educativa, luego una maestría en Administración y Supervisión Educativa con la Universidad Externada de Colombia y un doctorado en Evaluación y Diseño Curricular con la Universidad de Valladolid en España. Bastante experiencia, doctora. Bueno, doctora, desde su experiencia, ¿cuál es su opinión sobre la legislación colombiana antes y después de la reforma constitucional del 91? Bueno, la educación ha sido como la cenicienta de Colombia. Sin embargo, la razón de las naciones, de los estados, es la cultura y la educación de sus pueblos. En Colombia, lamentablemente, la educación no le han dado la importancia que merece y antes de la constitución, de la reforma y de la nueva constitución del 91, pues era trágico. Yo empecé a trabajar con unos salarios mínimos, con un tratamiento muy despectivo del sector educativo, casi que quienes hacíamos educación eran los jóvenes y los profesionales que no habían podido hacer otro. Entonces, en el sector educativo llegaban todos los que estaban desalentados de presentarse a medicina, terminaban siendo licenciados en biología y química, los que querían haber estudiado derecho, entonces eran los licenciados de ciencias sociales y de filosofía, los que habían soñado con ser ingenieros, entonces terminaban estudiando licenciaturas en matemáticas, o licenciaturas afines a las matemáticas porque ellos eran buenos en esa área, pero no había una vocación y yo creo que aún hoy falta vocación por el magisterio, por la enseñanza. Entonces aún hoy Colombia tiene establecido unos puntajes de prueba saber 11 para el ingreso a la licenciatura muy bajos y allí siguen llegando los jóvenes que no han tenido la oportunidad de hacer otras profesiones y desde que la legislación abrió la puerta para que entraran otros profesionales, pues han venido muchos más con títulos profesionales a ejercer la docencia sin la formación pedagógica. Pienso que la legislación nueva después del 91 ha sido más favorable, sin decir que se haya llegado a lo que merece y lo que amerita un pueblo educado. El gobierno anterior del presidente Santos puso como un eslogan, casi como un sofisma de distracción, que Colombia tiene que ser la más educada en el año 2020, pero no se puede lograr sin un equipo docente formado, sin unas condiciones de infraestructura física y tecnológica para que la educación pueda avanzar. Listo. En esa idea, doctora, ¿cuál es su posición frente a la legislación educativa desde su experiencia? Es decir, la legislación, dice su merced, mejora bastante después del 91 y pues sabemos muy bien que a partir del 94 con la ley 115 pues se genera un panorama, bueno, ley 115, ley 30 con toda la educación superior del 92. Sí. Esa legislación, desde su experiencia, ¿cómo ha sido esa legislación? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Tiene fallas? ¿Tiene huecos? ¿Tiene vacíos? Bueno, pues es que pasar de no tener nada a tener algo fue muy favorable. La ley 30 del 92 organizó la educación superior, le dio un norte. Es una ley que ha prevalecido durante todos estos años, es decir, que ha sido una ley muy buena.
La ley 115 también fue del 94, pues reguló toda la educación preescolar, básica y media, y claro, estableció las áreas de aprendizaje que no las teníamos. Por ejemplo, mi experiencia de haber sido estudiante en los años 60, comienzos del 70, yo terminé el bachillerato en el 72, pues nos enseñaban hasta volar y nos enseñaban de manera discriminada. Estaban los colegios para hombres y los colegios para niñas. Las instituciones educativas públicas y privadas regladas por sexo. Entonces a los hombres se les consideraba con mayores competencias para estudiar áreas como ciencias físicas duras, ¿no? Áreas de las ciencias naturales, de la matemática, y a las niñas nos consideraban incapaces de aprender todas esas áreas. Entonces nos enseñaba muchísima costura, puericultura, porque íbamos a ser mamás, teníamos que saber sobre los niños. Eso tenía sus más y sus menos. Sus más porque nos formaron como excelentes madres, y hoy día falta esa formación en las jóvenes. Y sus menos pues por el menosprecio y la discriminación al ingreso a la universidad, a la educación superior, al ejercicio profesional. En esa época de los 70-80 podíamos ejercer hasta secretarias, pues era como el cargo más distinguido de las mujeres. Pensar y soñar en ser profesionales a las mujeres nos costó mucho. Por eso la ley 115 fue muy favorable al establecer unas áreas comunes y obligatorias para todos los jóvenes y niños del país. Entonces, pues eso fue una ganancia enorme. Pero con el transcurrir de los tiempos y el quedarnos con esa ley, pues fuimos viendo que falta mucho. Falta mucho en la formación humana, más que nada. Falta mucho en la formación de los profesores. Yo pienso que la educación la hacen los profesores. Y mientras exista una población de educadores que se sienten mal, que no son felices en su ejercicio, pues no vamos a tener buenos resultados en la formación de los niños y de los jóvenes. Perfecto. ¿Considera usted que alguna ley, decreto o acuerdo de toda esta legislación educativa ha afectado positivamente? ¿Cuál cree usted que ha afectado más positivamente el desarrollo de la educación en Colombia? Bueno, yo creo que sin dudas fueron las leyes de los años 90 que le dieron un arranque, un impulso a la educación en todos sus niveles. Pero claro, ya han pasado muchos años y por ejemplo esas compilaciones que viene haciendo el Ministerio de Educación como el 1075 y reformas a pedacitos al 1075 y ediciones al 1075 y patinando sobre el 1075, pues no lleva a ninguna parte. Creo que hay que legislar nuevamente por niveles y hacer muy rigurosa la formación desde el preescolar hasta el doctorado y aún los postdoctorados que empiezan a haber en Colombia, que son muy favorables. A partir de la visión que tuvo la educación de tener niveles, ha empezado a tener muchos baches, porque también se fragmentó la educación. Entonces los profesores también se especializaron. Hoy día no hay ningún doctor que quiera trabajar en la educación básica ni en la educación preescolar. Les parece como si fueran a perder su doctorado, su rol, y no se necesita tener los mejores educadores en la primera infancia. Se necesita entonces legislar y establecer estímulos para que la gente que se forme en los niveles avanzados quiera trabajar con los niveles iniciales, y eso no está arreglado. Entonces un doctor siempre quiere trabajar en la educación superior, y es más, ya no quiere ir al aula de la educación superior, sino, entre comillas, hacer investigación, que no es nada práctico. No es nada práctico, porque si un doctor se dedica a escribir para revistas indexadas, se dedica a hacer una investigación teórica y abstracta,
pues estamos perdiendo un gran ser humano que ha sido formado a veces con recursos del Estado, a veces con recursos propios, a veces con recursos de la universidad privada. Lo estamos perdiendo porque él no revierte nada de eso en la juventud ni en los niños. Está escribiendo para revistas indexadas que no lo lee nadie, o que lo lee una comunidad científica muy especializada. Entonces yo pienso que hay muchos baches y hay muchas ausencias en la legislación y faltan estímulos. Entonces falta una legislación que motive a los profesores a formarse y a trabajar con la primera infancia, a trabajar con los jóvenes. Pienso que es donde más requerimos buenos docentes, buenos profesores, bien formados, formados en los mejores niveles de desarrollo profesoral. Listo, doctora. Muchísimas gracias por sus apreciaciones, agradezco su atención y estaremos hablando más adelante. Bueno, Carlos, con mucho gusto. Bueno, doctora, muchas gracias. Entonces, profesora Ginés, muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibirme en su casa para esta entrevista. Le agradezco bastante la atención. Entonces, pues el motivo de esta entrevista es conocer un poquito cuál es su conocimiento sobre legislación educativa, cuáles son las leyes que más le llaman a usted la atención, que usted considera que entran en su actuar docente diario. Entonces, pues no sé, iniciemos con una pequeña presentación. ¿Cuál es su experiencia como educador? Pues buenas noches. Yo tengo una experiencia ya de 8 años trabajando en el sector público como docente del Distrito Capital. Esa es mi experiencia como tal, como docente. No soy docente, soy psicóloga, pero pues me he hecho la maestría y próximamente un doctorado con énfasis en educación y pues tengo bastante experiencia en el área. Listo, perfecto, profe. ¿Cuál es su opinión sobre la legislación educativa colombiana, antes y después de la reforma del 91, que es como un punto bastante neurálgico en la historia de la educación en Colombia? Pues sí, lo único que dice la Constitución del 91 y que cambia de lo que era antes es que pues se hace necesaria una regulación, ¿sí? Por eso más adelante se expide la ley general y se siente pues la necesidad de regular porque antes la educación simplemente estaba destinada a las entidades tanto públicas como privadas sin ninguna regulación, sin ningunos parámetros de ley, sin cobijarse bajo ninguna política. Entonces, a partir de la Constitución del 91 se da la necesidad de ser regulada, además de que se decreta o se dice que la educación es un derecho, por lo tanto el Estado debe garantizarlo. Bien. Profe, ¿cuál es su posición frente a la legislación educativa desde su experiencia? ¿Es buena? ¿Es mala? Pues la ley 115 es muy buena porque es muy clara. Es una ley bastante como escueta en cada partecita que va nombrando, ¿sí? Todo lo nombra. Sí, lamentablemente las políticas de turno siempre han destinado el desarrollo de esta ley a solamente políticas en torno a la cobertura, ¿sí? En tanto calidad educativa. Ellos definen la calidad educativa desde el punto de vista de cobertura, ¿sí? ¿Y qué es la cobertura? La cantidad de estudiantes que son atendidos, sobre todo pues en el sistema estatal. ¿Sí? Entonces, se mide en cuántos chicos, estudiantes en este caso, permanecen en el sistema educativo estatal durante un año determinado. Eso es lo que ellos llaman como calidad, la cobertura, ¿sí? Pues es bien sabido que pues esa no es la única determinante de la calidad de la educación, la cobertura no lo puede ser. Por lo tanto, pienso yo que la legislación educativa no ha sido llevada a un término positivo, ¿sí? Yo pienso que todavía falta mucha discusión en lo que se define como calidad y en lo que las políticas de turno deben legislar como calidad educativa, pues para garantizarla como tal, más allá de lo que es cobertura,
¿sí? Y más allá de lo que son resultados de pruebas externas. Bien, dentro de esa legislación, es decir, además de lo que nos acabas de explicar de la situación de la denominación de calidad en torno a la legislación educativa colombiana, ¿cuál crees tú que ha sido una ley o un ley, decreto, que ha afectado directamente la práctica educativa en el tiempo de experiencia que tú tienes como educador? Bueno, pues hay un decreto que es el decreto de profesionalización docente, ¿sí? Pues desde mi área yo soy docente de primaria, ¿sí? Y pues como soy docente del sistema estatal, que es el decreto ley que me legisla a mí como docente, que es el decreto 278 del 2002. Ese decreto pues regula el accionar del docente en las entidades estatales de preescolar, básica, primaria, secundaria y media, ¿sí? Define pues toda la parte de la llegada al servicio estatal, la forma de promocionarse, la forma de permanencia, la evaluación docente, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese decreto cambió mucho el quehacer del docente, ¿sí? Los docentes que son regidos por la ley 2277, que es la anterior al decreto 278, ellos no eran evaluados por el Estado, ellos simplemente llegaban por un concurso de méritos al servicio estatal, ¿sí? Y tenían un escalafón docente con el cual se iban promocionando o ascendiendo por tiempo y experiencia y algunos estudios, ¿sí? Mientras que el 278 no solamente nos pide ser evaluados al entrar, ser evaluados cada año, ser evaluados periódicamente para poder ascender y ser evaluados pues para poder acceder a una promoción o un ascenso, ¿sí? Entonces es un decreto que pone muchas trabas al desarrollo docente, ¿sí? De tal manera que se convierte la educación en una recolección de evidencias y evidencias y evidencias para que dar cuenta de que tú estás trabajando y puedas sacar un puntaje alto en tus evaluaciones docentes anuales y de concurso, que son cada 2 años, ¿sí? Se supone que son cada año, pero se están haciendo cada 2 años. Entonces, pues realmente el quehacer de docente se vuelve como el de recolectar evidencias, ¿sí? Más allá de pensar su quehacer con calidad, más allá de pensar su quehacer para trascender y para pues garantizar la educación como un derecho, que es lo que está contemplado en la Constitución. Bien, en ese orden de ideas vemos la parte negativa, un decreto o ley que haya sido positivo o que tú consideres que sea positivo dentro de tu labor como docente. Sí, pues a mí me ha parecido bueno el decreto 1290, que fue el que derogó el 230, ¿sí? Que es sobre la evaluación al interior de las instituciones. Me parece bueno porque le da total autonomía a la institución para evaluar sus procesos pedagógicos, ¿sí? A través del consejo académico, que son quienes pues dan al lugar esta ley, o sea, la ponen a funcionar dentro de la institución educativa, pero con total autonomía. Entonces la entidad es libre de escoger desde su modelo pedagógico incluso cómo va a ser evaluado el estudiante, ¿sí? A través pues de un acuerdo obviamente entre todos los estamentos de la comunidad educativa, pero pues me parece que permite la investigación, permite el desarrollo, permite la innovación hacia adentro de las instituciones educativas en lo que respecta a la evaluación de los estudiantes. Ese es el decreto por el que yo pues me gustaría seguir que se continuara trabajando. Bien, y para finalizar, profe, ¿cuál sería el ideal legislativo colombiano para alcanzar los principales objetivos de la educación? ¿Cuál crees tú que sería ese ideal? Pues el ideal siempre va en la base que es la financiación de la educación, ¿sí? Una ley de educación debería destinar siempre un porcentaje alto para financiar la educación pública en este caso, ¿sí? Nosotros somos un país pobre, por lo tanto la fuerza debe estar en la educación pública, ¿sí? Que es la que pues hace que
que haya progreso y que se disminuya la desigualdad social. Entonces, una legislación educativa debe empezar por promover una inversión en educación pública grande, ¿sí? Eso por un lado, o sea, eso sería un capítulo grande que debería tener esa legislación, esa ley, y pues que no existe. Otro capítulo grande que debería tener una legislación educativa es con relación a lo que se define como calidad de la educación colombiana, ¿sí? Más allá de lo que yo hablaba de la cobertura, ¿sí? Educar la mayor cantidad de chicos posibles, pero sin tener en cuenta las condiciones en las cuales estén siendo educados, y también que legisle sobre cuáles son las muestras de calidad, no solamente los resultados en pruebas externas, sino también considerar el impacto social que debe tener la educación en un contexto determinado. Si nosotros pues somos un país muy diverso, ¿sí? Tenemos una cantidad de problemas sociales que la educación pública debe pues trabajar, ¿sí? No solamente la educación como tal, el aprendizaje de ciertos conocimientos, sino también ir más allá y hacer un impacto social, ¿sí? Entonces yo pienso que ese impacto social es lo que debería definirse como calidad de la educación. Entonces una legislación educativa debería tener otro capítulo donde se definiera esta parte como calidad de la educación, ¿sí? Y finalmente yo pensaría en otra parte donde se diera una igualdad y unas condiciones dignas para la profesión docente, ¿sí? No solamente en la primaria, secundaria, básica y media, ¿sí? Sino también en la educación superior. O sea, yo pienso que el quehacer del docente es tan importante como la educación misma, ¿sí? De hecho, pues es el centro y esa es la esencia de la educación misma. Y si se le da al docente una empleabilidad digna, un quehacer digno de su profesión, pienso también que eso impactaría no solamente en la calidad, sino pues en la forma en la cual se quiere educar a las personas aquí en Colombia. Entonces yo pensaría en esos 3 capítulos de una legislación, ¿sí? Es una cosa muy utópica, dadas las condiciones que estamos viviendo socialmente y sobre todo en nuestro país, dado este cambio de gobierno que estamos viviendo ahorita mismo. Esto es una discusión álgida, pero pensaría yo que son las 3 cosas que se deberían discutir en una legislación de educación colombiana. Listo. Sí, Listo, profe. Muchísimas gracias, gracias agradezco su atención y estaremos hablando. Muchas gracias. Sí.